profundamente inteligentes y comprometidos políticamente, se iban descubriendo unos a otros. Mi madre y la tía Mary entre ellos asistieron a protestas pacíficas donde la policía los atacó con mangueras. Marcharon en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles y el derecho al voto. Fueron juntas a ver al doctor Martin Luther King Jr. cuando éste habló en Berkeley, y mi madre tuvo la oportunidad de conocerlo. Me contó que en una protesta contra la guerra, los participantes fueron confrontados por la pandilla de motociclistas Hells Angels. Y en otra ocasión, ella y sus amigas se vieron obligadas a salir corriendo por su seguridad conmigo en el cochecito cuando estalló la violencia contra los manifestantes. Pero mis padres y sus amigos eran mucho más que simples manifestantes. Eran grandes pensadores que impulsaban grandes ideas y organizaban a la comunidad. La tía Mary, su hermano, mi tío Freddy, mi madre y mi padre, junto a otra decena de estudiantes, organizaron un grupo de estudio para leer los escritores de raza negra que la universidad pasaba por alto. Recibieron además a invitados prominentes, incluyendo líderes de los derechos civiles como Leroy Jones y Fannie Lou Hamer. Mi tío Aubrey fue el primero en enseñar en una clase de estudios afroamericanos en la Universidad Estatal de San Francisco. Esta era la gente de mi madre, en un país donde no tenía parientes. Esta era su familia y ella era la de ellos. Prácticamente desde que llegó de India, ella eligió y fue bienvenida y abrazada por la comunidad negra. Esta fue la base de su nueva vida americana. El mentor de mi madre, Howard, también era nuestro amigo. Él era un endocrinólogo brillante, quien la tomó bajo su protección. Cuando yo era niña, me regaló un collar de perlas que trajo de un viaje a Japón. Desde entonces, las perlas se convirtieron en una de mis joyas favoritas. La tía Lenore era una de las confidentes más cercanas de mi madre. Ella me enseñó la belleza de la naturaleza cuando perseguíamos luciérnagas al atardecer. En las noches visitábamos a la tía Mary, el tío Sherman y yo jugábamos ajedrez. A él le encantaba explicar las grandes implicaciones del juego. La idea de la estrategia de tener un plan, de pensar las cosas anticipando varios pasos, de predecir las acciones de tu oponente o ajustar las tuyas para superarlo. De vez en cuando me dejaba ganar. Yo también era muy unida al hermano de mi madre, Balu, y a sus dos hermanas, Sarala y Chini, a quien yo llamaba Chiti, que significa madre más joven. Ellos vivían a miles de millas de distancia, pero a través de llamadas telefónicas de larga distancia, el intercambio de cartas y visitas periódicas a la India, siempre nos manteníamos en comunicación. Mi madre, abuelos, tías y tío nos inculcaron a Maya y a mí el orgullo de nuestras raíces de Asia Meridional. Nuestros nombres indios clásicos se remontan a nuestra herencia y fuimos criados con una firme conciencia y valoración
de la cultura de la India. Pero mi madre también comprendía que estaba criando a dos hijas negras. Sabía que el país que la había adoptado nos vería a mí y a Maya y a mí como niñas negras, y ella estaba decidida a asegurarse de que nos convertiríamos en mujeres negras dignas y seguras. Aproximadamente un año después de que nuestros padres se separaron, nos mudamos en la planta alta de una casa de 2 pisos en Bancroft Way, en una parte de Berkeley que se conoce como La Llanura. Era un vecindario muy bien llevado de familias trabajadoras centradas en hacer bien su trabajo, pagar las facturas y apoyarse mutuamente. Una comunidad comprometida con sus hijos, en lugar donde todos creían en la promesa más fundamental del sueño americano. Si te esfuerzas y haces lo correcto para el mundo, el futuro de tus hijos será mejor que el tuyo. Nuestra riqueza no era material, era un patrimonio de principios y valores. Mamá nos alistaba a Maya y a mí todas las mañanas antes de irse a trabajar a su laboratorio de investigación. Me daba un beso de despedida y yo caminaba hasta la esquina y tomaba el autobús a la escuela primaria Thousand Oaks. Supe más tarde que éramos parte de un experimento integracionista, mezclar estudiantes blancos y negros en el salón de clases, aun cuando vinieran de vecindarios que no eran mixtos. Mi grupo de escuela primaria era solo el segundo en mi ciudad en integrarse a través del transporte en autobús. Los niños negros de la clase trabajadora que venían de las llanuras iban en una dirección y los niños blancos ricos de las colinas de Berkeley iban en el autobús en la otra dirección. En ese momento yo solo sabía que el gran autobús amarillo era la manera de llegar a la escuela. Fue fantástico crecer en un entorno tan diverso. Recuerdo que celebrábamos distintas fiestas culturales en la escuela y aprendimos a contar hasta 10 en varios idiomas. Recuerdo que los padres, incluyendo a mi madre, se ofrecían como voluntarios en el salón de clases para dirigir proyectos de artes y ciencias con los niños. La señora Francis Wilson, mi maestra de primer grado, amaba a sus estudiantes. De hecho, cuando me gradué de la Escuela de Derecho Hastings de la Universidad de California, la señora Wilson estaba allí, sentada en el público, aplaudiéndome. Cuando Maya y yo salíamos de la escuela, muchas veces mi madre estaba en el trabajo, así que nos dirigíamos 2 casas más abajo, donde vivían los Sheldon, con quienes compartíamos una larga relación de amor, cuidado y conexión. Regina Shelton, originalmente de Luisiana, y su esposo Arthur de Arkansas, eran propietarios y administradores de una guardería. Estaban consagrados a lograr que los niños del vecindario iniciaran sus vidas de la mejor manera posible. Su guardería era pequeña, pero acogedora, con pósteres en las paredes de líderes afroamericanos fuertes, tales como Frederick Douglass, Sojourner Truth y Harriet
Tubman. Los Shelton también tenían un programa después de clase en su casa. Y ahí era donde Maya y yo pasábamos las tardes. Decíamos simplemente que íbamos a la casa. Siempre habíamos niños corriendo por la casa, muchas risas y juegos alegres. La señora Shelton se convirtió rápidamente en una segunda madre para Maya y para mí. Elegante y cariñosa, impartía el estilo tradicional sureño a su gracia y hospitalidad, sin mencionar su pound cake y bizcochos hojaldrados que me encantaban. Era además muy sensata, excepcionalmente lista e inusualmente generosa. Nunca olvidaré el día que hice unas barritas de limón para compartir. Me pasé la tarde preparándolas según una receta que había encontrado en uno de los libros de cocina de mi madre. Me quedaron preciosas y estaba ansiosa por mostrarlas. Las coloqué en un plato, las cubrí con envoltura de plástico y caminé a casa de la señora Shelton. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo té y riendo con su hermana, la tía Bea, y con mi madre. Con orgullo mostré mi creación y la señora Shelton le dio un gran mordisco. Resultó que había usado sal en lugar de azúcar, pero como no las había probado, no lo sabía. Cariño, dijo la señora Shelton en su elegante acento sureño, sus labios ligeramente fruncidos por el sabor. Están deliciosas. Quizás tienen demasiada sal, pero están realmente deliciosas. No me fui pensando que había fracasado. Me fui pensando que había hecho un gran trabajo y solo había cometido un error menor. Fueron pequeños momentos como este los que me ayudaron a desarrollar un sentido de seguridad natural. Tenía la certeza de que era capaz de lograr cualquier cosa. La señora Shelton me enseñó mucho. Ella siempre ofrecía ayuda a las madres que necesitaban consejo o apoyo o simplemente un abrazo, porque así se supone que sea. Ella acogía a los niños que no podían vivir con sus padres y adoptó una niña llamada Sandy, quien se convertiría en mi mejor amiga. Siempre veía el lado bueno de las personas. Eso era algo en ella que yo amaba. Ella apostaba por los niños del vecindario que atravesaban por momentos difíciles y lo hacía con la expectativa de que esos niños en aprietos podrían alcanzar la excelencia. Pero nunca hablaba de eso ni le daba muchas vueltas. Para ella estas hazañas no eran nada extraordinario, solo eran una prolongación de sus valores. Cuando volvía de casa de los Shelton, generalmente encontraba a mi madre leyendo o trabajando en sus anotaciones o preparando nuestra cena. Le encantaba cocinar y a mí me encantaba sentarme con ella en la cocina y observar, oler y comer mientras ella cortaba y sazonaba, saqueando una despensa repleta de especias. Cantábamos junto con la música que ponía de fondo. Mi madre cocinaba como científica, siempre estaba experimentando. Aprendí que okra o quingombo
Puede ser una comida típica del sur de los Estados Unidos o de la India. Todo depende de las especias que elijas para prepararla. Ella agregaba camarones y salchichas para prepararla como gumbo, o la freía con cúrcuma y semillas de mostaza. Incluso mi almuerzo era un laboratorio para sus creaciones. En el autobús, mis amiguitos con sus sándwiches de mortadela y de crema de cacahuete y jalea me preguntaban emocionados: Kamala, ¿qué tienes tú? Yo abría la bolsita de papel de estraza que mi madre decoraba siempre con una carita feliz y un dibujito. Queso, crema y aceitunas en pan de centeno. Tengo que admitir que no todos los experimentos tenían éxito, por lo menos no para mi gusto de escuela primaria. Pero lo importante es que era diferente y eso lo hacía especial, igual que mi madre. Ella lograba que hasta las sobras se vieran atractivas. Decía que era un buffet y las colocaba con sofisticados palillos de dientes y pan cortados en formas graciosas. Mi madre tenía el don de lograr que incluso lo común y corriente pareciera extraordinario. Las risas también abundaban, aunque mi madre podía ser dura. Mi hermana y yo rara vez recibíamos elogios por un comportamiento o un logro que fuera el esperado. ¿Por qué aplaudirte por algo que se supone que hagas? Me decía si yo procuraba algún halago, y si yo llegaba a casa con el drama más reciente esperando solidaridad, en mi madre no la encontraría. Su primera reacción era: bueno, ¿y qué hiciste? Supongo que ella trataba de enseñarme que yo tenía el poder y podía marcar la diferencia. Era justo, pero de todos modos me sacaba de quicio. Sin embargo, esa severidad siempre venía acompañada de un amor, lealtad y apoyo inquebrantables. Si Maya y yo teníamos un mal día, o si el día estaba nublado y había llovido por mucho tiempo, ella celebraba lo que ella llamaba fiesta de no cumpleaños, con regalos y pastel de no cumpleaños. Otras veces preparaba algunas de nuestras delicias favoritas: pancakes con chispas de chocolate o sus galletas de cereal especial. K por Kamala. Con frecuencia sacaba su máquina de coser y confeccionaba ropa para nosotras o para nuestras muñecas Barbie. Incluso dejó que Maya y yo eligiéramos el color del auto familiar, un Dodge Dart que manejaba a todas partes. Lo elegimos amarillo, nuestro color favorito en ese momento, y si se arrepintió de habernos dejado tomar la decisión, nunca lo dijo. El lado positivo era que siempre resultaba muy fácil encontrar nuestro auto en el estacionamiento. Los domingos nos enviaba a la iglesia de Dios de la 23 Avenida, apretujada con los otros niños en la parte de atrás del auto de la señora Shelton. Mis primeros recuerdos de las enseñanzas de la Biblia eran de un Dios amoroso, un Dios que nos pedía hablar por aquellos que no pueden hacerlo y defender los derechos de los pobres y necesitados.
Por eso, hasta el día de hoy, creo que debemos vivir nuestra fe y mostrar la fe en nuestras acciones. Mi día favorito de la semana era el jueves. Los jueves nos pedían encontrar siempre un sencillo edificio color crema que por dentro rebosaba de vida. El hogar de un vanguardista centro de la cultura negra, el Rainbow Sign. Rainbow Sign era un espacio para la situación, cine, galería de arte, estudio de baile y mucho más. Tenían un restaurante con una gran cocina y siempre había alguien cocinando algo delicioso. Pollo en su jugo, albóndigas con salsa, boniatos caramelizados, pan de maíz, postre de melocotón. De día se podían tomar clases de baile y de idiomas extranjeros o talleres de teatro y arte. Por la noche proyectaban películas, ofrecían charlas y actuaciones de los más prominentes pensadores y líderes de la comunidad negra de la época. Músicos, pintores, poetas, escritores, cineastas, académicos, bailarines y políticos. Mi madre, Maya, y yo íbamos con frecuencia a Rainbow Sign. Todos en el vecindario nos conocían como Chimala y las niñas. Las tres éramos un equipo. Y cuando llegábamos a Rainbow Sign, siempre nos recibían con grandes sonrisas y cálidos abrazos. Las familias con niños eran particularmente bienvenidas a Rainbow Sign, una actitud que reflejaba tanto los valores como la visión de las mujeres que estaban a cargo. Esto quería decir que los niños como yo, que pasábamos tiempo en Rainbow Sign, nos relacionábamos con decenas de extraordinarios hombres y mujeres, quienes nos mostraron lo que podíamos llegar a ser. En 1971, la congresista Shirley Chisholm nos visitó mientras exploraba la posibilidad de una candidatura a la presidencia. Eso era fortaleza. Su consigna de campaña prometía sin jefe, sin dueño. Alice Walker, la escritora que ganaría el premio Pulitzer por The Color Purple, el color púrpura, presentó una lectura en Rainbow Sign, al igual que Maya Angelou, la primera escritora de la raza negra cuyos libros se convirtieron en éxitos de venta. Gracias a su autobiografía I Know Why the Quiet Bird Sings, yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. La cantautora Nina Simone cantó en Rainbow Sign. Cuando yo tenía 7 años de edad, Rainbow Sign tenía una atmósfera electrizante. Allí fue donde aprendí que la expresión artística, la ambición y la inteligencia eran apasionantes, y donde comencé a imaginar lo que podría depararme el futuro. Mi madre nos enseñó que es difícil, nunca era una excusa aceptable, que ser una buena persona significaba abogar por una causa más grande que tú, que el éxito se mide en parte por lo que ayudas a otros a alcanzar y lograr. Ella nos decía: combate a los sistemas de manera que los hagas más justos y no te limites porque las cosas hayan sido siempre de la misma forma. Era una crianza cívica, la única clase que conocí, y suponía que era igual para todos. Era feliz donde estábamos, pero cuando cursaba la escuela secundaria tuvimos
que mudarnos. A mi madre le ofrecieron una oportunidad única en Montreal, Canadá, para dar clases en la Universidad de McGill y llevar a cabo investigaciones en el Jewish General Hospital. Era un apasionante paso de avance en su carrera profesional. Para mí, sin embargo, no era una oportunidad estimulante. Tenía 12 años y la sola idea de dejar el clima soleado de California en febrero a mitad del año escolar para irnos a un país extranjero donde hablaban francés y estaba cubierto por 12 pies de nieve era cuando menos terrible. Mi madre intentó hacerlo parecer una aventura al llevarnos a comprar nuestros primeros abrigos de plumón y guantes, como si fuéramos a ser exploradoras del gran invierno del norte. Pero era difícil para mí verlo de esa forma, y todavía fue peor cuando mamá nos dijo que quería que aprendiéramos el idioma, así que nos inscribió en una escuela del vecindario para francófonos, Notre Dame des Neiges, Nuestra Señora de las Nieves. Fue una transición difícil, puesto que el único francés que yo sabía era el de mis clases de ballet. Yo bromeaba diciendo que me sentía como un pato porque todo el día en la nueva escuela lo único que decía era que. Me aseguré de llevar mi crianza con mi equipaje a Montreal. Un día, Maya y yo protagonizamos una protesta frente a nuestro edificio porque no se permitía a los niños jugar fútbol en el césped. Me alegra decir que aceptaron nuestras exigencias. Con el tiempo convencí a mi madre de que dejara cambiar a una escuela de bellas artes donde experimenté con el violín, la trompa y los timbales, junto con mis estudios de historia y matemáticas. Para cuando llegué a la preparatoria me había adaptado a nuestro nuevo entorno. Seguía echando de menos mi casa, mis amigos, mis familiares, y era feliz cuando regresaba durante las vacaciones de verano y las fiestas, cuando nos quedábamos con mi padre o con la señora Shelton. Pero me acostumbré a casi todo, menos al sentimiento de nostalgia por mi país. Sentía el anhelo constante de regresar. No tenía la menor duda de que regresaría a los Estados Unidos para mis estudios universitarios. Durante la preparatoria comencé a pensar más concretamente en mi futuro, la universidad y mudarnos. A mi madre le ofrecieron y mudarnos más allá. Siempre supuse que tendría una carrera profesional. Había visto la satisfacción que el trabajo les producía a mis padres. Había visto además a una serie de mujeres extraordinarias, tales como la tía Mary, la señora Wilson, la señora Shelton, y más que ninguna otra, mi madre, que eran líderes que marcaban la diferencia en la vida de los demás. Si bien la semilla estaba plantada desde muy temprano, no estoy segura de cuándo decidí exactamente que quería ser abogada. Algunos de mis mayores héroes eran abogados. Turgot, Marshall, Charles Hamilton, Houston, Constance, Baker Motley,
gigantes del movimiento por los derechos civiles. Ellos lidiaban batallas en los tribunales para que las personas recibieran igual trato ante los ojos de la ley, como debía ser. Me preocupaba mucho la justicia y veía en el derecho una herramienta para ayudar a lograrla. Pero creo que lo que me atrajo más a la profesión fue la manera en que la gente a mi alrededor confiaba y dependía de los abogados. El tío Sherman y nuestro amigo cercano, Henry, eran abogados. Y cada vez que alguien tenía un problema en la familia o en el vecindario, lo primero que se oía era: llama a Harry, llama a Sherman. Ellos sabrán qué hacer. Nos ayudarán a entender lo que ocurre. Yo quería ser capaz de hacer eso. Quería ser la persona a quien la gente llamara. Quería ser la persona capaz de ayudar. Así que cuando llegué a la universidad, quise empezar con el pie derecho y pensé: ¿qué mejor lugar que la universidad a la que asisto? Thurgood Marshall. Siempre recordaré mi entrada al auditorio para mi orientación de estudiante de primer año. El salón estaba lleno a capacidad. Me quedé de pie en la parte de atrás. Miré a mi alrededor y pensé: este es el cielo. Había cientos de personas y todas eran como yo. Algunos eran hijos de estudiantes graduados de Howard. Otros eran los primeros en sus familiares que iban a la universidad. Algunos habían estado toda la vida en escuelas primordialmente para estudiantes negros, mientras que otros durante mucho tiempo fueron de las pocas personas de color en su salón de clases o en sus vecindarios. Algunos venían de ciudades, otros de comunidades rurales y aún otros de países africanos o del Caribe. Al igual que la mayoría de los estudiantes de Howard, mi lugar favorito para pasar el rato era un área que llamábamos The Yard, un espacio cubierto de césped del tamaño de una manzana de la ciudad, en el mismo corazón del campus. En un día cualquiera, uno se podía parar en medio de ese enorme patio y ver a la derecha